de la amnistía. Qué mejor día que hoy para enterarnos bien de la amnistía. La ley de amnistía. Hace cuestión de meses, puede ser, se nos hizo muy famoso tampoco, pero famosillo un clip, un extracto de un podcast en el que hablamos de la amnistía. La amnistía. Entonces, qué mejor día que hoy para enterarnos bien de la amnistía, más yo que él, porque yo la verdad que en este tema estoy perdido. Así que nada, explicarnos un poquito por encima qué es la amnistía. La ley de amnistía es, que además está de actualidad porque ha salido hace pocos días publicada en el BOE, es una ley que hace el gobierno de Sánchez, que lleva el gobierno de Sánchez al Congreso para que se pruebe. Hago un breve apunte histórico para que se entienda. Tenemos a muchísima gente que es condenada por los hechos que pasaron en 2017 en Cataluña, por el intento de declaración de independencia. Los más conocidos son los políticos, Puigdemont, Junqueras, etcétera, pero también, líderes civiles, personas cerca. Son varios centenares de personas que han sido encausadas por manifestaciones, por varios temas relacionados con el procés, que estaban condenadas por ello. Y después de las elecciones del 23 de julio, las gana el Partido Popular, pero el Partido Popular no consigue una mayoría para hacer a Feijóo presidente, y Sánchez intenta armar una mayoría para ser presidente. Para poder armar esta mayoría no son suficientes sus votos, sus escaños y los de Sumar, sino que además tiene que buscar apoyos en las fuerzas menores del Parlamento, que son fuerzas regionales. Una de ellas es Junts, que es clave porque tiene 7 escaños y sin esos 7 escaños no consigue la mayoría para ser presidente. Y Junts le pone varias condiciones para la investidura, y una de ellas es una ley de amnistía, que lo que es su propósito es, digamos, un perdón, una anulación de las causas, una anulación de las condenas de todas estas personas, ¿no? Se han dado otras amnistías en otros países del mundo, incluso en España, que sirven como una medida, se dicen que es una medida como una medida de gracia, una medida de perdón, que se utiliza en este caso en España para que todas aquellas personas que habían sido condenadas por los juicios relacionados con el procés dejen de estar condenadas, ¿no? Y en algunos casos, especialmente los que están fuera de España, que tengan la capacidad de que no tengan causas pendientes y puedan volver. Entonces, ahora mismo, Pedro Sánchez se comprometió con Junts, también con Esquerra, pero especialmente con Junts, que era el que ponía más pegas con esto, a hacer una ley de amnistía para que votasen su candidatura a la presidencia del gobierno. La votaron y, por tanto, le hacía falta cumplir su parte del pacto. La ha cumplido, se ha hecho la ley y se ha publicado esta semana. A mí me tocó mucho las pelotas porque, claro, no sé si es porque tengo el ego muy alto o algo, pero me tocó mucho las pelotas que, claro, yo cuando expliqué la ley de amnistía, bueno, a ver, entre que el vídeo era un poco meme y tal, porque, 5 minutos de vídeo, ¿sabes? Y nos pusimos a hablar de pollas del Fortnite y no me acuerdo qué mierdas, pero a mí me tocó mucho las pelotas porque, a ver, yo lo único que quería explicar era eso, o sea, era que es una ley en la que la gente, todos los implicados, creo que era del 2011 al 2017 o algo así, cogen y dejan y se les quita la pena y se les... O sea, pero claro, no es un perdón porque al fin y al cabo o sea, es como si no hubieran hecho nada, literalmente. Lo que hacen es hacer caer la causa, ¿no? Claro. Esto se diferencia de los indultos que se dieron en 2021, que sí que es una medida que se reconoce más como el perdón, que viene a ser que tú le pides al gobierno, que eso sí que lo puede hacer el propio gobierno, que es que, digamos, te perdone la pena, ¿no? Y que, por ejemplo, si estás en la cárcel, en ese caso, pues... y tú quieres perdonarle la pena a alguien, puedes hacerlo, el gobierno tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Y se hizo en 2021 para que pudiesen salir de la cárcel, pero salir de la cárcel y que te perdonen la pena no significa que anulen tu causa, porque sigues condenado, ¿no? Y esto especialmente afectaba a aquellos que no están en España, porque si tú estás en la cárcel y te indultaban, salías de la cárcel, pero si no estás en la cárcel no te pueden indultar, porque no estás condenado, porque no han sido juzgados, ¿no? Entonces, esto generaba pues, que hubiese gente que quedaba fuera. O, por ejemplo, todas estas personas que no eran los más conocidos y que quedaban fuera porque no estaban dentro de la causa. ¿Y tú dirías que en la amnistía se han vulnerado como mucha política? Bueno, se está haciendo mucha política alrededor de esto. Que se ha vulnerado el Estado de Derecho. Esto se dice que, bueno, si la amnistía es inconstitucional o no, hay mucho debate respecto a ello. Lo cierto es que hay comunidades que han presentado un recurso de inconstitucionalidad, que es básicamente pedirle al Constitucional que diga, oiga, esta ley es constitucional o no, y el Constitucional, cuando esto le llegue, tendrá que responderlo, por tanto esto lo dirá el Tribunal Constitucional. Pero desde un punto de vista más externo, si se han vulnerado derechos,
Yo creo que no. Es decir, la amnistía, algunos dicen que es un privilegio, pero yo creo que genera más polémica, más que por el hecho de la amnistía en sí, porque amnistías se han hecho otras en la historia, sino por el hecho de que sean políticos, ¿no? Y esto hay gente que puede percibir que, bueno, da igual lo que hayan hecho, pero son políticos y un político no puede perdonar a otro político, ¿no? Así hablando muy de forma informal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que hay que analizar es si realmente esto era o no era necesario, y creo que hay que hacer una perspectiva, decir, hostia, ¿de dónde veníamos? ¿No? Veníamos de un momento de mucha conflictividad social, de un movimiento independentista que estaba muy fuerte y que ahora Claro. esto ha hecho bajar un poco el suflé. También un segundo punto es que la amnistía en Cataluña es un gran consenso social alrededor de, igual que en su momento cuando se preguntaba por ello en el CEO o en otras encuestadoras, alrededor del 78-80% de la ciudadanía de Cataluña está a favor de la amnistía, que no implica estar a favor de la independencia, es decir, puedes no ser independentista, pero creer, mira, esto lo hicieron en su momento, han pasado un tiempo en la cárcel, esto ha conseguido su efecto, que era bajar el movimiento independentista, y que por tanto esto se cierra aquí, hay que, como dice Salvador Illa, hay que pasar página y que esto se tiene que quedar aquí. Sí, al fin y al cabo es que Sánchez, a ver, tampoco es tonto. O sea, seamos honestos. O sea, si le ha concedido una amnistía, aparte de que es porque necesita los votos en el Congreso, a ver, habrán motivos detrás. Yo creo que también es para acabar ya de acabar con el movimiento independentista. Se ha visto ahora en las elecciones aquí de Cataluña de 2023, recientes en mayo, que el PSC le ha sacado una buena ventaja a Junts, que ha quedado segundo. Un partido, claro. Y yo creo que esto, yo lo hablaba desde el punto de vista más de análisis, pues si vamos a la parte más de campaña, más estratégica, no hay que perder de vista estos dos puntos. El primero, que realmente Sánchez tenía la necesidad, si quería ser, era su única carta, es decir, si quería ser presidente del gobierno o conseguía un acuerdo con Junts y cedía y entonces redactaba la ley de amnistía y él optó por hacer lo suyo y tomar el liderazgo en ese sentido, o lo hacía o nos íbamos a una repetición electoral, porque Feijóo tampoco tenía mayoría para ser presidente. Entonces, si él quería ser presidente, era su única carta. Por tanto, es evidente que aquí se ha jugado su interés propio, y después porque él sabía también, y Sánchez es un gran estratega en este sentido, que esto le beneficiaba en Cataluña. Él sabe que hay mucha gente en Cataluña desencantada con los partidos independentistas. De hecho, hay mucha gente independentista que no va a votar como protesta contra los partidos independentistas. Y en esta gente que es más moderada, que está más en el centro en esta cuestión y que está a favor de la amnistía, el PSC ha conseguido capitalizar toda esta gente. Entonces sabía que esto en Cataluña era un consenso y también le beneficiaba en Cataluña. Y se ha visto en las últimas elecciones como ha sacado un grandísimo resultado.